La historia oficial los presenta como maestros, misioneros y guardianes de la fe. Pero detrás de esa imagen pulida, detrás de los vitrales y los pasillos silenciosos donde resuena el eco de siglos enteros, existe otra versión, un rumor que ha viajado como una corriente subterránea a la idea de que los jesuitas no solo enseñaron, sino que moldearon el rumbo secreto del poder, que no solo defendieron doctrinas, sino que escribieron las que convenían, que no solo obedecieron al Vaticano, sino que lo guiaron desde las sombras. Imagina un archivo sellado con lacre rojo, escondido en la profundidad de una biblioteca inaccesible. Dentro, cartas manuscritas, mapas, anotaciones en tinta oscura, discusiones sobre imperios, concilios y reyes. Imagina que ese archivo no pertenece a cardenales ni a papas, pertenece a ellos, a la orden fundada para combatir ideas peligrosas, y que terminó convirtiéndose en la mente oculta detrás de decisiones que cambiaron continentes. Los jesuitas siempre han tenido un aura de misterio. Su preparación intelectual ha sido tan rigurosa que muchos reinos los temieron más por sus ideas que por sus espadas. Donde otros veían templos, ellos veían estructuras de control. Donde otros veían tierras vírgenes, ellos veían futuros escenarios geopolíticos. Y donde otros veían almas, ellos veían sistemas de pensamiento que podían moldearse. Desde su aparición, sus enemigos los acusaron de manipular tronos, infiltrarse en juntas secretas, dominar la educación de la élite para asegurar que la próxima generación creciera pensando exactamente como ellos querían. Una acusación exagerada, tal vez, o tal vez no, porque cada vez que un imperio caía o una doctrina cambiaba, había un jesuita al borde del escenario, observando, anotando, aconsejando o retirándose justo antes de que la historia lo señalara. Hay quienes dicen que su mayor arma nunca fue un libro ni una idea, sino el silencio, la capacidad de desaparecer detrás de los hechos, dejando que otros recibieran los aplausos o las culpas, mientras ellos seguían alterando el equilibrio desde un nivel que pocos podían ver. Esa habilidad de caminar entre la luz y la penumbra los convirtió en la orden más admirada y más temida del mundo católico. Hoy te invito a entrar en ese territorio donde la historia se mezcla con la conspiración, donde los documentos oficiales chocan con relatos prohibidos, donde la educación, la fe y la política forman un triángulo que nunca se quiso explicar abiertamente. Porque si los jesuitas fueron la élite intelectual del Vaticano, también fueron su sombra. Suscríbete si sientes que hay historias que nunca nos contaron, pero que merecen ser descubiertas. La ingeniería del pensamiento, como los jesuitas, moldearon la mente del poder. Para comprender por qué los jesuitas fueron señalados como la sombra intelectual del Vaticano, hay que mirar más allá de sus iglesias, sus escuelas y sus misiones. Hay que observar su método. Ninguna orden religiosa en la historia desarrolló un sistema de formación tan complejo, tan estratégico y tan silencioso como ellos. No educaban para repetir, educaban para influir. No entrenaban para predicar, entrenaban para operar. Desde los primeros años, su fundador entendió que la verdadera batalla no estaba en los campos de guerra ni en los concilios, sino en la mente. Por eso diseñó un proceso de formación que algunos historiadores catalogan como un auténtico laboratorio mental. Años enteros dedicados a memorizar, debatir, analizar y desarmar ideas hasta su núcleo más íntimo. No estudiaban para saber, estudiaban para comprender el funcionamiento interno del pensamiento humano. Ese dominio intelectual les abrió puertas que otras órdenes jamás tocaron. Se convirtieron en confesores de reyes, estrategas de imperios, asesores de gobernantes, arquitectos de universidades y custodios de archivos que jamás conocerán la luz pública. Para muchos, no eran sacerdotes, eran ingenieros de conciencia, y ese poder despertó sospechas. La Europa de los siglos pasados estaba llena de rumores
que viajaban más rápido que los decretos oficiales. Decían que los jesuitas podían cambiar el rumbo de un imperio con una frase susurrada en el oído de un príncipe, que podían anticipar movimientos políticos porque entendían la lógica interna de cada figura del tablero, que podían infiltrar gobiernos bajo el noble pretexto de educar a sus futuros líderes. Algunos les temían, otros los admiraban, pero nadie los ignoraba. En secreto, el Vaticano los utilizaba como una especie de guardia intelectual, no una milicia de espadas, sino una milicia de mentes, una élite pensante capaz de enfrentar a reformadores, científicos, filósofos y cualquier corriente que amenazara la estructura de poder espiritual. Pero el precio de ese privilegio fue alto. Se convirtieron también en sospechosos de manipular la historia a su conveniencia. La paradoja siempre estuvo ahí. Cuanto más brillaba su inteligencia, más larga se hacía su sombra. Cuanto más avanzaban en territorios lejanos, más surgían historias de experimentos culturales, conversiones forzadas o alianzas secretas. Y cuanto más silenciosos eran sus archivos, más voces se levantaban preguntando qué se escondía dentro. Hoy, algunas universidades y bibliotecas fundadas por ellos guardan documentos que jamás han sido divulgados por completo. Fragmentos que hablan de técnicas de persuasión, estudios sobre sociedades indígenas, experimentos psicológicos tempranos y descripciones de poder político disfrazado de misión religiosa. Nada confirmado, pero suficiente para alimentar la sospecha de que su misión iba más allá de lo que la Iglesia declaraba públicamente. Es en esta tensión entre la luz y la oscuridad donde nace el mito del jesuita como figura dual a maestro y espía, sacerdote y estratega, servidor y arquitecto del poder. Si sientes que la historia verdadera respira entre líneas, suscríbete para seguir desenterrando lo que nunca te contaron. El lenguaje oculto del poder en la mente humana, como territorio jesuita. Si querías controlar un imperio, no necesitabas ejércitos, necesitabas controlar el pensamiento de quienes tomaban decisiones. Y pocas órdenes comprendieron esto tan profundamente como los jesuitas. Su verdadera especialidad no era la teología, ni las misiones, ni la política. Era algo mucho más sutil: han de codificar los mecanismos internos de la mente humana. En sus colegios enseñaban lógica, retórica y filosofía, no como disciplinas abstractas, sino como herramientas para influir. Comprendieron que una idea bien colocada podía actuar como un virus silencioso, viajando desde un aula hasta un trono, desde un trono hasta un continente. Sabían que quien educa a los hijos de los poderosos no solamente enseña, redefine el futuro, pero lo que pocos sospechan es que detrás de sus lecciones existía un sistema estructurado para mapear los comportamientos humanos. Analizaban reacciones, impulsos, debilidades, temores. Observaban cómo actuaban las personas bajo presión espiritual, emocional y política. No lo llamaban psicología, porque esa palabra no existía aún, pero en esencia lo era. Un estudio primitivo, clandestino y profundamente estratégico de cómo se podía guiar la voluntad de un individuo sin que éste lo percibiera. Muchos creen que los famosos ejercicios espirituales no solo buscaban purificar el alma, sino también reconfigurar la percepción, alterar la brújula interna de un creyente hasta que éste viera el mundo desde un ángulo que convenía al proyecto de la orden. No era magia, no era hipnosis, era ingeniería emocional, una tecnología mental desarrollada siglos antes de que el mundo entendiera siquiera el concepto de programación subconsciente. Y aquí aparece la sombra inquietante. Si lograron dominar la mente individual, ¿qué impidió que intentaran dominar la mente colectiva? Hay registros dispersos, fragmentados, de experimentos culturales en territorios lejanos, comunidades que adoptaron costumbres que no pertenecían a su historia, estructuras de gobierno que surgieron de modelos europeos, implantados con sorprendente precisión, cambios sociales tan profundos que nadie puede explicar cómo ocurrieron en tan poco tiempo. Cuando los jesuitas eran expulsados de un territorio,
el tejido cultural nunca volvía a ser el mismo. Esto despertó sospechas entre reyes y autoridades civiles. No temían la fe jesuita, temían su capacidad de moldear sociedades enteras. Por eso fueron expulsados de varios países, casi al mismo tiempo. Una coordinación tan exacta que muchos historiadores creen que no fue casualidad, que los gobiernos no estaban expulsando a religiosos, sino desactivando una red de influencia que ya se había vuelto demasiado difícil de rastrear. Pero a pesar de cada expulsión, cada prohibición y cada acusación, la orden seguía manteniendo su reputación de élite intelectual. La mente humana se convirtió en su mapa, y ellos, en los cartógrafos de un territorio invisible. Si este tipo de revelaciones despiertan algo en ti, algo que nunca te dijeron, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo oculto, el archivo inaccesible, a las revelaciones que nunca salieron del Vaticano. En el corazón del Vaticano existe un lugar donde el tiempo parece detenido, un laberinto silencioso, construido con corredores que nunca fueron diseñados para el público. Allí, entre luces débiles y estanterías interminables, se guardan documentos que podrían reescribir la historia del poder espiritual en la tierra. Algunos de ellos, dicen, llevan un sello que solo una orden puede reconocer: a la Compañía de Jesús. Este archivo, inaccesible para la gente común, es la fuente de innumerables teorías, no porque contenga magia ni maldiciones, sino porque contiene información que no se supone que circule, que no debe cuestionarse, que no debe entrar en manos equivocadas. Cartas secretas entre papas y generales jesuitas, informes de misiones en regiones donde ninguna autoridad civil había logrado entrar, estudios culturales tan detallados que parecían más trabajos de inteligencia que crónicas religiosas. Uno de los rumores más inquietantes habla de un manuscrito que registra una estrategia para influenciar imperios desde adentro, no mediante fuerza militar, sino mediante control educativo, manipulación diplomática y asesoría espiritual disfrazada de confesión. Un documento que, si existiera, mostraría un modelo exacto de cómo una orden religiosa puede infiltrarse en estructuras de poder sin ser detectada. Pero ese no sería el único. Se dice que también existen expedientes sobre reyes que confiaron demasiado, sobre gobiernos que abrieron sus puertas a la orden sin comprender las consecuencias, sobre pueblos indígenas que fueron estudiados con precisión quirúrgica para implementar sistemas de control cultural. Algunos incluso aseguran que los jesuitas descubrieron formas tempranas de manipulación emocional colectiva y que estos hallazgos fueron archivados para uso exclusivo de la élite del Vaticano. Lo más inquietante es que varios historiadores han intentado acceder a esos documentos durante siglos y todos han sido detenidos. Algunos por razones de seguridad, otros por falta de relevancia y otros simplemente porque el contenido es demasiado sensible para divulgación pública. 3 palabras que, pronunciadas en el Vaticano, equivalen a admitir que hay algo que podría desestabilizarlo todo. La pregunta inevitable surge: ¿los jesuitas eran los protectores de la Iglesia o también los guardianes de secretos que el mundo jamás debía conocer? A lo largo de los años, el silencio alrededor de estos archivos solo ha aumentado. Y ya sabes cómo opera el misterio cuando algo permanece oculto durante demasiado tiempo. No solo despierta curiosidad, despierta sospecha. Porque si lo que está ahí adentro fuera inocente, ¿por qué esconderlo miles de años bajo bóvedas impenetrables? Quizá la orden entendió algo que los demás no han, que la información es poder, y que un poder así no se comparte, se protege cuando estés listo para la verdad más profunda, para la capa que casi nadie se atreve a mencionar. Continúa. La sombra que nunca muere en el legado invisible de la orden hasta hoy. La historia de los jesuitas sigue dividida entre 2 mundos. En uno, aparecen como sabios, educadores, intelectuales brillantes que llevaron conocimiento a todos los rincones del planeta. En el otro, son presentados como estrategas silenciosos, arquitectos de un poder que navegó entre la fe y la política con una habilidad casi quirúrgica.
dos rostros de una misma moneda, dos verdades que conviven sin anularse. Pero más allá de lo que los libros mencionan o callan, existe una huella imposible de borrar. Dondequiera que un gobierno se formó bajo un sistema educativo jesuita, las élites aprendieron a pensar de manera distinta. Dondequiera que una misión se instaló, las estructuras sociales cambiaron. Dondequiera que un jesuita sirvió como confesor de un rey, el rumbo político se inclinó hacia consejos que nadie escuchó públicamente. Es como si la orden hubiera dominado el arte de influir sin ser vista, de guiar sin dejar huellas, de mover piezas sin aparecer en el tablero. Y ese legado sigue vivo. La Compañía de Jesús continúa siendo una de las instituciones más influyentes del mundo académico. Universidades, centros de investigación, colegios internacionales, miles de mentes formadas bajo su sello. A simple vista, parece un triunfo educativo, pero para quienes buscan patrones invisibles, parece algo más. La continuación de una estrategia de siglos, una forma de permanecer dentro del sistema sin mostrar su estructura completa. Las teorías más inquietantes afirman que la orden ya no necesita infiltrarse en gobiernos, porque sus antiguos alumnos están dentro de ellos, que ya no necesita manipular pensamientos, porque enseñó a generaciones enteras a pensar según ciertos criterios éticos, políticos y espirituales, no mediante imposición, sino mediante la educación, la herramienta más poderosa y silenciosa jamás creada. Manipulación o simple formación, influencia o protección, sombra o guía. La verdad, como siempre en este canal, se encuentra en el espacio que separa la versión oficial de la que susurran los pasillos olvidados. Tal vez los jesuitas no fueron la sombra del Vaticano. Tal vez fueron su cerebro. Tal vez no operaron detrás del poder. Tal vez fueron el poder. Y esa idea, solo esa, basta para entender por qué su historia está envuelta en un silencio tan denso. No se teme aquello que es débil. Solo se teme aquello que aún sigue vivo. Suscríbete si sientes que estás viendo el mundo con nuevos ojos. Si percibes que hay estructuras ocultas actuando más allá de lo que la historia nos permitió conocer. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.